Bienvenidos a Anima Rerum, un canal donde se reflexiona sobre el ente y las cosas, el alma que contienen, tanto a nivel físico como metafísico, los sucesos, la historia, el pasado y el presente. Y se hace o se intenta realizar desde un ámbito interdisciplinar, tanto desde la historia, desde la teología, la filosofía, las artes figurativas y no figurativas, desde la ciencia experimental y formal. Estamos en la tercera sesión sobre los mitos de la Edad Media, esa leyenda negra que intentamos desde aquí desmontar. El discurso académico que van a encontrar aquí difícilmente lo van a encontrar en otros canales, ni siquiera en muchas, no digo todas, pero sí muchas de las universidades supuestamente católicas. Llevan un discurso académico como el que aquí se expone. Por lo tanto, les pido que apoyen este canal, le den, se suscriban y le den al placet o plaquet mail, al me gusta, digamos. En la segunda sesión hablábamos de cómo se asentó y se desarrolló durante los siglos XVI al XVII, incluido el iluminismo, esa visión, mentalidad y cultura de una Edad Media oscura, y se pusieron las bases para la aceptación popular de esta mentalidad. Los ataques contra la Edad Media vinieron, como vemos, básicamente del orbe protestante. Durante esa ilustración, el liberalismo, muchos de esos autores, y veíamos las biografías de algunos de los principales autores, incluso autores no solo iluministas, autores revolucionarios, vimos cómo en esas biografías eran masones. Y el objetivo que yo proponía desde aquí era que tenían como finalidad destruir a la Iglesia Católica, al orbe católico, incluso desde dentro de la propia Iglesia Católica, donde vimos también biografías de personajes que eran masones o próximos a la masonería. En esta tercera sesión nos adentraremos en el siglo XIX y en el siglo XX y vamos a responder a las preguntas. Edad Media, oscuro feudalismo, tribalismo, caos. Edad Media, época de terror apocalíptico, especialmente en torno al año 1000. Una gran tribulación, una sociedad esclavizada, una sociedad traumatizada por unos supuestos terrores impuestos por una maléfica Iglesia Católica. El romanticismo, especialmente alemán, protestante, insistió en esta imagen. Por ejemplo, Lessing, en la educación del género humano, proponía una edad media eh, haciendo la comparación o la equiparación entre la noche y un humanismo renacimiento, que serían estrellas que iluminaban la noche, para dar lugar a la Revolución Francesa, al liberalismo, que ya sería el amanecer, la explosión de todo ello. Una gran cosecha. Esta contraposición entre barbarie oscura y un supuesto amanecer benéfico quedaría recogido y realmente entraría a pasar a formar parte de la mentalidad colectiva. Desde la otra orilla, especialmente la orilla católica, se intentó algunas respuestas. Por ejemplo, tenemos a Chateaubriand, con el genio del cristianismo, proponiendo que fue la cristiandad la que dio luz, la que dio vida al saber, a la ciencia y a la razón, en conexión fe y razón, no la fe contra la razón. Historiográficamente, el siglo XVIII repensó la Edad Media, especialmente en la escuela de los anales y sus derivados, la historia social, la historia cultural de mentalidades, la historia de la vida cotidiana, la historia de la vida privada, la intrahistoria.
El debate se centró en dos cuestiones principales. Por un lado, la carga valorativa sobre la Edad Media, edad oscura o esplendor, y cuál sería su encaje cronológico. Sobre la primera cuestión, esa edad oscura, pues tendríamos a esos revolucionarios del último tercio del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, muchos de ellos ya románticos, ¿no? Desde Quicherat, Michelet, Mignet, Thiers. ¿eh? Ellos hablaban, algunos como Quicherat, de esos terrores, otros hablaban del drama de la Edad Media. El siglo, los finales o el último tercio del siglo XIX y el siglo XX mantuvo esta imagen de la Edad Media, los Burckhardt, Pirén, ese, el humanismo y el renacimiento que vienen a rescatar a la humanidad de la oscuridad de la medievalidad y de la Iglesia Católica. La Revolución Francesa sería la eclosión, sería la gran cosecha de todo la siembra que hicieron esos humanistas y renacentistas. Ahí también tenemos, por ejemplo, a los Huizinga y a las primeras generaciones de los anales, los Brodel, Bloch y Le Goff, y después la segunda y tercera generación de los anales, Duby, Leroy. Es cierto que en la segunda y tercera generación anales se introdujeron algunas dudas o matizaciones sobre la cuestión. Apostillarían que la modernidad es la superación, no tanto ya de unos supuestos terrores, sino de una red en la que la Iglesia Católica tenía atrapada a la sociedad. Landes, ahí tenemos, con su riqueza y pobreza de las naciones, o Delimó, el miedo en Occidente, se subieron a este carro y de supuestos desastres que trajo la Iglesia Católica, todo ello en medio del año 1000. El año 1000 como señera, como signo de identidad de una edad media oscura, ese terror validado y continuado impuesto por la Iglesia Católica, una supuesta maléfica Iglesia Católica. Desde la otra orilla tendríamos pues a Herz, la invención de la Edad Media, que protestó contra toda esta visión, la denunció la invención de esta imagen de la Edad Media, cuya finalidad es destruir la gran edad cristiana, borrarla de la mentalidad y cultura de la sociedad. En esta línea tendríamos a alguno de la primera generación de los anales. Tendríamos, por ejemplo, a Focilón, el año 1000, o Duby, que no concentraron ya la crítica en esos terrores, sino que irían ya en camino hacia el estructuralismo, la continuidad de las estructuras que dan pie, dan base para el mundo moderno. En esta línea de reconsideración tenemos a otros, no ya propiamente desde el ámbito de la historia, sino desde otros ámbitos como el de la filosofía, el de la metafísica. Ahí tendríamos a Guénon, con la crisis del mundo moderno. Él establecería que no habría, o propondría no tanto un terror, sino vería la historia como una serie de momentos cíclicos. Por lo tanto, habría sobre el año 1000 se comenzaría a cerrar un ciclo, cerrar una época que sería un proceso largo, y a partir del siglo XV se comenzaría a abrir otro ciclo histórico. Ahí tenemos como desarrollo espiritual de esa gran época, pues
grandes figuras, desde San Agustín, San Anselmo, a Santo Tomás y muchos otros, garantes de la continuidad entre el saber antiguo, de la antigüedad, y el saber moderno. El saber moderno es deudor de todos estos intelectuales religiosos de la Iglesia Católica. Uno de los puntos, por tanto, más controvertidos es el famoso año 1000. Los historiadores decimonónicos y aún muchos de la escuela Anales han venido apostando por esa imagen del año 1000 como centro de los terrores, de la opresión religiosa, de las pestes, las hambres, los abusos, incluso las últimas generaciones de los Anales, desde los Landes, los de Limón, siguiendo estas líneas. Por ejemplo, esa imagen de una Europa protestante que se hace rica porque se ha liberado de las ataduras de la Iglesia Católica. Una Europa pobre porque ha seguido imbuida y controlada por una maléfica Iglesia Católica. Es un reduccionismo simplista, trivial, impropio de gentes que se las dan de científicos. Por lo tanto, todo esto es falso. Muchos autores, con el marchamo de científicos, ni siquiera han acudido a las fuentes. Se han basado especialmente en alguna obra de algún autor coetáneo a la época, por ejemplo, Goebbels. Este autor, al cambio, en el paso entre el final del 900 y principios del año 1000, redactó una serie de obras, de escritos, con los tintes más negros sobre su época. No fue criticado, simplemente ha sido recogido y aceptado. Eso que ha ido diciendo, sin ningún tipo de intención de acudir a otras fuentes de la época. Pues bien, ya Ortega y Gasset, en su tesis doctoral, Los terrores del año 1000, crítica de una leyenda, desmontó el supuesto apocalíptico del año 1000. Sentenció que no había fuentes ni prueba histórica de esta cuestión. De ahí llegaron los Valdeavellano, Valdeón, Martín Rodríguez, reafirmando esta cuestión y expresando su reflexión sobre la Edad Media en las estructuras, la continuidad de las estructuras entre la medievalidad y la modernidad. Un estructuralismo que se va adaptando. Además, hay una adaptación sin mayores problemas. Pensemos, por ejemplo, en el mayorazgo hispano. Pero hoy es clara esta cuestión de que no hay esos terrores, esas opresiones apocalípticas. Pese a todo, en el imaginario colectivo popular continúa la imagen de la Edad Media y del año 1000 como la barbarie apocalíptica. Buenos ejemplos son la mayoría de las novelas de esta época que circulan y tienen, por desgracia, tienen mucho éxito. Pero pensemos en quienes las han escrito y vemos que parten del mundo protestante. Novelas como, por ejemplo, las de Noah Gordon, El médico, El último judío, novelas que han sido llevadas al cine incluso exitosamente, como la de Umberto Eco, En nombre de la rosa, con Fray Dolfino, el dolfinismo, que en las secuencias finales acaba quemado en la hoguera por la Inquisición, por sus herejías. No,
lo que este tío y su grupo, es cierto que era un grupo minúsculo de iluminados apocalípticos. Es cierto que había algún grupo, en aquella época del año 1000, había algún grupo apocalíptico, pero eran muy minoritarios y especialmente en sectores, círculos intelectuales. Concretamente este grupo de los dulcinianos eran asaltantes de caminos, eran asaltantes de las villas, de los pueblos. Sus racias saqueadoras eran tremendas, terribles. Pensemos, por ejemplo, también en la saga de los vikingos, de Bernard Cornwell, o en las novelas de Follen, Los pilares de la tierra, donde se continúa con esa imagen de una Europa cristiana católica, bárbara, suez, sucia, sin saber, frente a un mundo musulmán lleno de luces, de saberes, todo muy refinado. Curiosa esta comparativa. El cine ha sido y es en buena medida culpable de la persistencia en el imaginario colectivo popular de esta imagen sobre la Edad Media y la Iglesia Católica. Por citar algunas películas, El Verdugo, 1970, Los Señores del Acero, 1965, El Crisol, 1996, la saga Templario, entre 1998 y el 2000, o Black Death, el 2010, y tal. Hay muchísimas otras. Y es que hay que tener en cuenta quiénes son los guionistas, repito, quiénes son los productores. Y vemos que no solo provienen de un ámbito activamente protestante, sino que también vienen de lo que podríamos llamar cierto lobby financiero que, en mi opinión, que no tienen por qué compartir, incluso pueden criticarla, han tenido estos sectores especial interés y especial inquina en ir contra los postulados católicos y contra la Iglesia Católica. Muchos de esos grandes fondos financieros han dominado, y esto, una simple búsqueda en Google o en simplemente preguntando a Gemini, a ChatGPT, la respuesta es muy clara y les van a dar nombres. Hay fondos especializados en crédito, en dar crédito, líneas de crédito a este tipo de películas y a otras, es cierto. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estas cuestiones. Yo les propongo que remitan a alguna productora un guión sobre las luces de la Edad Media. A ver qué respuesta reciben, si es que reciben alguna. Bien, pues hasta aquí esta tercera sesión y la cuarta y última sesión, vamos ya a entrar de lleno a los mitos, aparte de este año 1000, otros mitos muy concretos. Vamos a responder preguntas, por ejemplo, en esa Edad Media, ¿hubo seguridad jurídica? ¿Hubo justicia? ¿O fue todo una opresión, un abuso? ¿Fue maléfica la Inquisición medieval? ¿Fue una época de hambres, pestes, una época de una sociedad sucia, de gentes que no se lavaban, viviendo todos entre ratas y basuras? ¿Y un mundo islámico limpio, de luces, sabio, tolerante? ¿Existió el derecho de pernada, esa prima notte? ¿Existieron los cinturones de castidad? Porque todo esto son elementos que entran dentro de ese imaginario popular colectivo, dentro de las películas, dentro de las novelas. Pues a todo esto intentaremos dar respuestas claras, concisas y en términos académicos, pero que todo el mundo pueda entender.
adaptado a cualquier persona que siga este canal. Muchísimas gracias y les espero en la cuarta sesión.